Hola, nosotros somos el grupo integrado por Stephanie Sevilla, Onan Padilla y su servidor Dumas Flores. A continuación vamos a hablar acerca de los conocimientos adquiridos más importantes de la clase de Derecho Empresarial. En primer lugar, tengo en cuenta varios aspectos. Uno es la diferencia entre la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada, el cual esto me ayudó mucho a comprender las diferencias de cada una de ellas, ya que me confundía un poco acerca de las mismas. Para hacer énfasis en base a la ley, la sociedad anónima existe bajo una denominación, en cambio, la sociedad de responsabilidad limitada existe bajo una denominación o razón social. La sociedad anónima limita su pago a acciones suscritas, en cambio la sociedad de responsabilidad limitada limita su pago a sus aportaciones. En la sociedad anónima su denominación llevará al final el nombre de sociedad anónima o SA, en cambio la de responsabilidad limitada llevará SDRL. El número de socios para la sociedad anónima es de 2 o más y el de la sociedad de responsabilidad limitada igualmente, nada más que hay un máximo de 25. El capital mínimo para la sociedad de responsabilidad limitada es de 5.000 y el de la sociedad anónima es de 25.000 empiras. El órgano director se encuentra conformado por un consejo de administración en el caso de la sociedad anónima y en la sociedad de responsabilidad limitada no existe un órgano director como tal. Entonces estas son algunas diferencias que tomo en cuenta mucho para este tipo de sociedades que prácticamente son las que están más al día a día o son las que desarrollan más sus funciones en el país. Como segundo punto entro al tema de las licitaciones. Este es un aspecto muy importante que yo la verdad desconocía, pero ahora ya con la clase me queda un poco claro acerca del mismo, porque entiendo que esto es lo que se realiza en el Estado prácticamente, de igual forma en la empresa pública. Pero enfatizando en el Estado, estas licitaciones son muy importantes ya que están claras, establecidas en la ley, incluso hay un reglamento para ellos y se deben de establecer los procedimientos. En el caso pues, pudimos o pude, mejor dicho, comprender más a detalle este proceso gracias a lo que está ocurriendo actualmente con esta pandemia. Entonces pudimos estudiar más acerca de la ley, cómo funciona, cuáles son sus reglamentos y cuáles son las disposiciones que aplican para cada caso. Entonces las licitaciones básicamente sirven para la compra que se realiza para la contratación de un bien o servicio que se va a ofrecer al país. Y en cambio los oferentes, el oferente o el ofertante también tienen que tener una estrecha relación respetando la ley. Los funcionarios no tienen que tener amistades, es decir, no tienen que favorecer a ninguno de ellos, tiene que existir la competencia leal para todos los aspectos. Y es importante que las personas encargadas de realizar estas licitaciones escojan la oferta que mayor le convenga al país y a toda la población. Otro punto muy importante es la ley de contratación del Estado. Esto fue muy amplio. En el caso existe un reglamento, yo desconocía mucho de esta ley, pero ya comprendo un poco más acerca de las disposiciones. O con el ejemplo de esta pandemia, hemos notado mucho los defectos que hubieron, las incongruencias, los artículos que desautorizaron prácticamente, no respetaron la ley algunos funcionarios y esto deja mucho de qué pensar acerca de los mismos. Entonces es algo que afecta mucho a la población. La gente es señalada de corrupción porque no aplicó la ley, sino que se vio el favoritismo en muchas cosas para muchas empresas, en la compra de la mascarilla prácticamente, la compra de los hospitales donde hubo un desfalco, es lo que señalan las investigaciones. Entonces si uno no aplica la ley, entonces básicamente siempre lo van a estar señalando conforme a la misma. Entonces esto es una lección que deben de aprender todos los políticos o los funcionarios de cargos públicos que tienen o manejan fondos grandes de dinero del Estado para hacer las contrataciones de varias empresas y obtener un servicio. Entonces esto es muy aplicable, tiene que ser leído detenidamente, interpretado y aplicado como debe de ser. Y por última instancia tengo los Incoterms, que son términos básicamente legales a nivel mundial y es lo que se dedica a garantizar la seguridad del bien que se importa o se exporta. Es decir, yo compro un artículo de China,
ya tienen que venir con estos Incoterms, que son los que van a garantizar desde el punto de origen al punto de llegada del producto cuáles son las responsabilidades, las obligaciones y las atribuciones que uno como comprador o como vendedor tiene para llegar al mismo. Entonces, esto incluye los seguros, incluye los fletes, el transporte. Entonces es un término que es muy importante conocer para tratarle cuando uno va a comprar las cuestiones o artículos en otros países, o exportar o importar. Entonces esto nos ayuda muchísimo a tener un amplio conocimiento acerca del mismo. Como un aporte a lo desarrollado dentro de la clase, nosotros podemos conocer las inquietudes que nosotros dentro de nuestra vida podríamos entender. Principalmente yo contemplaba que el derecho mercantil era aquel que hablaba a la rigurosa obligación de controlar lo que es el comercio, sin tener relación a la parte de lo que era la jurisdicción para las empresas o las normas que se aplicaban. Si bien es cierto, dentro de la clase pudimos entender mejor el concepto, entendiendo que es el conjunto de normas jurídicas que se aplican tanto a los comerciantes como a la actividad en sí, en el ejercicio de las funciones y los actos legales que puedan ser clasificados legalmente en este ámbito. ¿Qué queremos decir con esto? Que así como también lo podemos aplicar a las organizaciones directamente en el perjuicio de la ley o en el perjuicio de las acciones que a éstas le puedan corresponder, también podemos tomar en consideración las funciones o los actos de comercio en sí, las actividades de compraventa o los contratos que podamos emitir mediante una organización determinada o mediante el funcionamiento de las mismas en las acciones que esto les puedan conllevar, teniendo en consideración los beneficios o las justificaciones que podamos tener para cada actividad, regulándolas en base al tipo de operaciones o en base al tipo de actividad en el área de comercio establecida. Pueden ser en el área de servicio, en el área de compraventa o incluso en otras áreas que tengan que ver con las patentes o la especificación de algún servicio integral, inteligente o de diferenciación en el área de comercio para poder tener una debida adaptación y así manejar todo de acuerdo a lo establecido por la ley en los diferentes países o en el estado donde pretendamos desarrollarnos. Como otro punto más de interés y de conocimiento dentro de la clase, el cual puede ser aplicable a mi área de función laboral, tenemos la Constitución empresarial, misma que en Honduras, aunque actualmente se hablaba de muchos requisitos que imposibilitaban la creación de las organizaciones, sea en cualquiera de los aspectos como sociedad o como individuo jurídico individual. También existen ahora los nuevos métodos o las nuevas facilidades que proporciona la ley mediante la plataforma de creación de las nuevas entidades, pero realmente este es un punto clave que nosotros debemos estudiar para ver si realmente es beneficioso, tomando en consideración todos los impuestos o todas las acciones que conllevan el tener una organización y las funciones de la misma, así como los derechos y obligaciones estipulados mediante la ley para cada una de ellas. Una de las partes fundamentales para poderlo aplicar en mis labores es la parte de la justificación de las compras y los contratos, conociendo las entidades de manera que podamos identificar cuáles son sus obligaciones o cómo debe estar constituida de acuerdo al tipo de sociedad que ésta represente, ya que en los contratos para su pago debe estar especificado qué tipo de sociedad es y quién es el representante social o legal de esta organización para poder hacer efectivo un contrato dentro de lo que son las relaciones comerciales, así como también esta parte funciona si nosotros queremos ser empresarios. Como es de nuestro conocimiento, existen normas internacionales para regular el comercio que nosotros realizamos con países extranjeros. Eso quiere decir las acciones que nosotros tengamos de compra-venta o cualquier otro tipo de contrato con otra nación. ¿Para qué me puede servir eso dentro de mis labores? Dentro de nuestras labores nosotros adquirimos compras de manera internacional o incluso ofrecemos algún servicio que pueda beneficiar a otra nación. Eso quiere decir que tenemos que tener conocimiento de cuáles son de nuestros derechos y obligaciones, que generalmente son manejados por el agente aduanero, pero como parte de la administración es nuestra obligación conocer el tipo de contrato que vamos a firmar, ya que la negociación se hace directamente con la empresa y no con el agente aduanero.
y es indispensable proporcionar información que sea adecuada y que beneficie a la organización para no incurrir en gastos o problemas que puedan generar un inconveniente o incluso la pérdida de las mercancías. De esta forma, entonces es necesario conocer los beneficios que nos indica cada uno de los ítems de los Incoterms para saber cuál es el correcto para aplicar en una determinada compra-venta. Los contratos. De acuerdo al manejo de los contratos mercantiles o las contrataciones del Estado, tenemos que tener conocimiento de algunas normativas o regularidades que debemos conocer. Especialmente en mi área de trabajo, puedo manejar o actualizar mucha parte que tiene que ver con la transparencia de las acciones de las cuales depende o de las cuales se deben llevar a cabo dentro de lo que son las compras gubernamentales. En ese sentido, debemos trabajar con la plataforma de OnDo Compras en el área de OnCAE, realizando los procesos de manera adecuada y justificando cada uno de ellos para hacer evidente la transparencia del manejo de los fondos a nivel público, siendo así una necesidad conocer las leyes y establecer las mismas dentro de los contratos, mismo que he podido reconocer dentro de lo que son las prácticas de la clase. Dentro de los últimos puntos a conocer, una de las especiales áreas y de mayor conocimiento e incluso interés dentro de la clase es la propiedad intelectual, teniendo en consideración de que como parte de mi trabajo también se realiza el contrato entre diversas universidades para la creación o la participación en la creación de libros, documentos científicos y otros que puedan permitir el desarrollo educacional. Sin embargo, también existen muchas actualizaciones o identificación y creación de libros que son propios de los docentes, por lo cual es reconocido su derecho de autor, pero eso se pueden transmitir hacia la organización, en este caso la Universidad Nacional, para que ellos puedan manejar y replicar los mismos para beneficio de la educación y de todas las áreas disponibles dentro de el área de investigación. Entonces, en este sentido, eso nos ayuda a conocer más sobre los beneficios y el manejo de la propiedad intelectual, específicamente en el área de los derechos de autor. Los Incoterms son normas que facilitan el entendimiento de compraventa internacional de mercancías. Estas regulan todas las operaciones necesarias para que la mercancía llegue a su destino final, además de determinar los costes y riesgos entre el vendedor y el comprador. Los Incoterms nos definen cómo será la división de responsabilidades entre un vendedor y un comprador para las tareas, costes, riesgos involucrados en la entrega de mercancía, el lugar donde se entregará, y estas normas se actualizan cada 10 años desde la década de los 80 y la aplicación en mi trabajo en este momento no se pueden aplicar, pues yo estoy en un área de meramente de facilitador de conocimientos. Tal vez más adelante, cuando tenga la oportunidad de emprender, de tener la empresa, ahí ya sabré cómo aplicarlos. El contrato llave en mano. Este tipo de contratación resulta más costosa de lo habitual y es en el que se acuerda con un contratista y este se compromete a entregar la mercancía, lo que se pidió, el servicio, de forma completa. Se evitan tareas tediosas e incómodas para el comprador, especialmente para aquellos que no son profesionales o no están acostumbrados a realizarlo. Sin embargo, no le dará al contratista un escape para que deje de actuar deliberadamente, tal y como es el ejemplo de lo que nosotros tenemos en los hospitales móviles, donde supuestamente se realizó un contrato de este tipo y que hasta el día de hoy sigue todavía esperándose los tales hospitales y que se tuvo que pagar con fondos del Estado cuando en el contrato llave en mano se tenían que el que facilitaba o el que encargado de traer esos hospitales tenía que instalarlos todos, con todos los gastos, y vemos que se gastaron muchos millones en ello.
La protección intelectual brinda la oportunidad de regularizar las marcas y patentes, lo que representa un importante aporte al desarrollo de las economías de los países. De acuerdo a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, una marca es un signo que permite diferenciar los productos o servicios de una empresa de la otra. Son derechos de propiedad intelectual protegidos. Una patente es un derecho exclusivo que se concede sobre una invención. En términos generales, una patente faculta al titular de decidir si la invención puede ser utilizada por terceros y en ese caso de qué forma. Contrapartida de ese derecho es el documento patente publicado. El titular de la patente pone a disposición al público la información técnica relativa a la invención. En este caso, esto ayuda a que los países puedan obtener grandes beneficios y a superar o a mejorar la economía gracias a estas marcas registradas que ayudan a posicionarse en el mercado y a obtener grandes beneficios gracias al conocimiento de las mismas. El lavado de activos es una actividad económica en todos los países del mundo. En todos los países del mundo, la actividad económica constituye uno de los pilares que sostienen las sociedades. Las empresas buscan generar recursos de manera eficiente para lograr la continua estabilidad. No obstante, al transcurrir el tiempo se ha vuelto una notoria acción de las organizaciones delincuenciales que han buscado dar apariencia de legalidad a los recursos que generan a partir de muchas actividades criminales. Los diversos sectores económicos de la sociedad se han vuelto involucrados en lamentables hechos de lavado de activos, llegando a convertirse en verdaderos canales de actos delincuenciales que impiden el honesto desempeño empresarial. Y se puede definir el delito de lavado de activos como un proceso de actos mediante el cual los bienes de procedencia ilícita criminal son incorporados al sistema financiero con la finalidad de darle apariencia de legalidad. Este delito directamente afecta el orden del sistema económico en su legitimidad y transparencia, genera competencia desleal, grandes flujos de dinero, donde siempre los más afectados son los sectores más pobres del país, y en este caso las empresas pequeñas son las que generalmente se ven más afectadas, pues el lavado de activos, aunque lo podemos encontrar desde una pulpería, un supermercado, donde se realiza este tipo de acciones de lavado de activos, pues siempre genera una competencia desleal.